Entonces vamos a resolver este problema. Determinar la posición y las componentes de la rapidez de un proyectil que se dispara con una rapidez de 50 metros sobre segundo y un ángulo de 40 grados. A lo mejor alguien dice, ahí está la rapidez, sí, pero esa es la rapidez inicial. La pregunta es cuál es la rapidez a los 2, a los 4 y a los 7 segundos. ¿Dónde va a estar pues y qué tan rápido se va a mover en cada uno de esos tiempos? ¿Verdad? La verdad es que, bueno, que a lo mejor el tema parece complejo, así como está planteado, es prácticamente lo que se trata es de una sustitución directa en las fórmulas para tres tiempos diferentes. Es como tres ejercicios en uno. Pero vamos a ver allí a medida que lo vayamos resolviendo que vamos a encontrar vamos a decir tres zonas diferentes donde se puede encontrar un proyectil y vamos a ver también a qué me refiero con eso. Bueno, entonces vamos a calcular primero las coordenadas. Lo primero con lo que vamos a empezar más bien son las componentes de la velocidad. Sí, se lanza con una velocidad de 50 metros sobre segundo y un ángulo de 40 grados. Entonces, ¿cuánto valdrían las componentes de la velocidad? La componente horizontal de la velocidad inicial sería igual a 50 metros sobre segundo. ¿Por qué función trigonométrica? Para sacar la horizontal. Bueno, ahí está la fórmula, pero ya deberían acordarse, la horizontal sería por el coseno de 40 grados. La horizontal es la componente adyacente al ángulo y el adyacente va con el coseno, ya lo habíamos platicado antes. Y la componente vertical, la velocidad inicial en y, sería igual a 50 metros sobre segundo por el seno de 40 grados. Y a partir de esas dos componentes vamos a calcular todo lo demás. Pero tenemos que calcular primeramente estas componentes. Entonces, ¿cuáles serían las componentes? 50 por el coseno de 40 grados. Da como resultado un 38.3 metros sobre segundo. Y la componente vertical, 50 por el seno de 40 grados, da un 32.13. 32.1 metros sobre segundo. ¿Sale? Así que a fin de cuentas, este proyectil, su movimiento horizontal va a ser como el de algo que se desplaza hacia adelante con una velocidad de 38.3 metros sobre segundo con una rapidez constante, y hacia arriba se va a mover como un proyectil que se dispara hacia arriba con una velocidad de 32.1 metros sobre segundo. Así que es como dos problemas simultáneos, movimiento rectilíneo uniforme y tiro vertical, como lo he estado repitiendo. Entonces, bueno, pues vamos analizando cada uno de los tiempos. Primero, para los 2 segundos, para un tiempo igual a 2 segundos. Son 4 cosas las que vamos a calcular. La coordenada X, la coordenada y las componentes de la velocidad Bx y By. Y básicamente hay que sustituir en las fórmulas. Entonces, la coordenada X, que me indica cuántos metros hacia adelante ha avanzado ese cañón, sería igual a la velocidad inicial en X, 38.3 metros sobre segundo, por el tiempo. Vamos a poner esto como inciso A. Es más, por el tiempo, que en este caso son 2 segundos. Luego, la coordenada Y sería igual a velocidad inicial en Y, 32.1 metros sobre segundo. Estamos ahora concentrándonos en esta fórmula. 32.1 metros sobre segundo por el tiempo, por 2 segundos, más un medio, 0.5, de la gravedad. También aquí es muy importante ponerle el signo negativo a la gravedad, menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo, 2 segundos elevados al cuadrado. Y las componentes de la velocidad, de una vez vamos a poner las componentes. La componente horizontal de la velocidad, Bx, sería igual a
velocidad inicial en X, esa no cambia, la verdad es que ahí no tenemos que calcular nada, hacia adelante el proyectil se va a mover siempre igual de rápido. ¿Qué tan rápido? 38.3 metros sobre segundo. Y lo que sí va a ir cambiando es la velocidad. ¿Qué va pasando con la velocidad a medida que va subiendo el proyectil? Su componente vertical va disminuyendo porque se va frenando al ir subiendo, ¿verdad? Entonces la velocidad en Y sería igual a velocidad inicial, velocidad inicial en Y. Ahora nos estamos concentrando en esta expresión, ¿verdad? Entonces serían 32.1 metros sobre segundo más gravedad por tiempo, más menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo, por 2 segundos. ¿Verdad? 4 cálculos tenemos que hacer, bueno, en realidad 3, ¿verdad? Porque la velocidad en X no tenemos que calcular ya nada. Entonces, ¿cuál sería el resultado? El primer resultado serían 38.3 por 2, serían 76.6, ¿verdad? 76.6 metros sobre segundo. Ah, no, perdón. ¿Qué serían 76.6? Metros, estamos calculando coordenada. Se cancelan los segundos. ¿Cómo interpretamos ese resultado? Que en 2 segundos ese proyectil ya avanzó hacia adelante 76.6 metros. ¿Verdad? Está 76.6 metros adelante. ¿Cuánto valdría su coordenada vertical? Abusado con cómo hacen las operaciones. Esa suma se va a convertir en una resta. Todo esto que estoy encerrando se va a convertir en un menos 4.9. Entonces serían 32.1 por 2 menos 4.9 por 2 al cuadrado, es decir, por 4. Y eso da como resultado 44.6. ¿Cómo interpreto ese resultado? Que a los 2 segundos que el proyectil va a estar 44.6 metros arriba de donde se le lanzó. Sí, está arriba 44.6 metros. Bueno, ahora, aquí hasta lo que he calculado, no sé si el proyectil está subiendo o está bajando. ¿Ya habrá rebasado su punto más alto? ¿O todavía no llega al punto más alto? ¿Cómo lo puedo averiguar? Con el signo de la componente vertical de la velocidad. Si al calcular la velocidad en Y me queda positivo, quiere decir que todavía está subiendo. Si es igual a 0, ¿qué significaría? La componente vertical que está en el punto más alto, porque es donde deja de subir para empezar a bajar. Y si es negativo, quiere decir que ya está bajando. Bueno, entonces vamos a hacer el cálculo. Serían 32.1 menos 9.8 por 2, sería menos 19.6. 32.1 menos 19.6 y el resultado va a ser positivo. Se mueve más lento, pero sigue subiendo porque el resultado queda positivo, 12.5 metros sobre segundo. ¿Verdad? Ahí podemos ir analizando las unidades de cada término y vamos a ver que cada término tiene esas unidades. Sigue subiendo, más lento, pero sigue subiendo, ¿verdad? Eso fue en el tiempo de 2 segundos. Ahora vamos a ver cuáles serían lo mismo. En realidad, por cierto, no tiene dos velocidades. Tiene una sola velocidad. ¿Cómo encontraría el valor de esa velocidad? Bueno, pues como hemos visto, pues sacando la resultante, la velocidad resultante sería igual a raíz cuadrada de la velocidad, la componente horizontal al cuadrado más la componente vertical al cuadrado, pero no lo vamos a hacer con el fin de no complicar más el ejercicio. Pero si alguien quisiera saber cuál es su velocidad real, tendríamos que calcularlo con esa expresión. ¿Y cuál es la dirección? ¿Hacia dónde se mueve en ese momento? ¿Conservará el ángulo de 40 grados? ¿Qué va pasando con ese ángulo a medida que va, a lo mejor ese cálculo sí lo podríamos hacer? ¿Qué va pasando con el ángulo a medida que va llegando al punto más alto? El ángulo de la velocidad va disminuyendo. En el punto más alto, su componente solo es horizontal. ¿Cuánto valdría el ángulo? 0. Entonces va a pasar de 50 grados a 0 hasta el punto más alto, la dirección, y de ahí el ángulo va a estar, pero medido hacia abajo, y cada vez va a ir aumentando más el ángulo, ¿verdad? Bueno, a lo mejor ahorita sí hacemos el cálculo del ángulo. El ángulo θ sería la tangente inversa de la componente vertical, BY, entre BX.
No ponemos ahí el resultado, pero en este caso, así lo ponemos entre paréntesis, θ valdría, tangente inversa BY entre BX serían 12.5 entre BX, entre 38.3, y luego la tangente inversa de eso da 18.1 grados. Ya bajó de 40 a 18.1 grados, ¿verdad? Y a medida que siga llegando al punto más alto, se va cerrando más ese ángulo, ¿verdad? Entonces aquí lo ponemos, aunque no era, lo pongo entre paréntesis porque no me estaban preguntando eso en el ejercicio. 18.1 grados. E incluso también podría calcular la resultante. Ahora vamos al inciso B. Para un tiempo de 4 segundos. Bueno, ustedes tienen que copiar todo. Qué bueno que inventaron el control C, control V, ¿verdad? Yo ya voy a reciclar mis procedimientos anteriores para un tiempo de 4 segundos. Mis sustituciones serían idénticas y lo único que voy a hacer es cambiar el valor de 2 segundos por el valor de 4 segundos. Entonces, X sería igual a 38.3 ahora por 4 segundos. Luego Y sería igual a 32.1 velocidad inicial en Y por tiempo por 4 segundos más un medio de la gravedad por el tiempo 4 segundos al cuadrado. Y la velocidad en Y 32.1 más, más gravedad por tiempo más menos 9.8 por 4 segundos. Entonces ahora sí vamos a cambiar todos esos 2 segundos por 4 segundos. 4 segundos por acá, 4 segundos aquí y acá. Obviamente los resultados también los tengo que borrar, ya no van a ser los mismos. ¿Qué distancia recorrerá en 4? Hacia adelante, ¿qué distancia recorrerá comparada con la distancia del inciso anterior? El doble, porque hacia adelante se mueve como si fuera un movimiento rectilíneo uniforme. Por cierto, algo que se me olvidaba mencionarles, por ejemplo, si se ve un tiro libre desde un helicóptero, ya ven que dicen a veces, y tenemos la toma desde el helicóptero, ¿verdad? ¿Cómo se ve el balón que avanza? Se ve como si fuera una raya en línea recta y con rapidez constante, siempre y cuando no tenga efecto, que el efecto tiene que ver con que el balón esté girando, y eso tiene que ver con otro principio de la física, la ecuación de Bernoulli, que no hemos visto todavía ese tema, ¿no? Bueno, entonces aquí hacemos los cambios, y entonces 38.3 por 4, 38.3 por 4 da 153.2. ¿Qué es simple y sencillamente el doble de este valor? Noten, es el doble de 76.6, el doble de tiempo, el doble de distancia. ¿Cuál será la altura? Entonces la altura sería 32.1 por 4 menos 4.9 por el cuadrado de 4 por 16. ¿Y eso cuánto da? A mí me dio, a lo mejor me faltó por menos 9.8. Por 9.8. Bueno, lo voy a volver a hacer. 32.1 por 4 menos 4.9 por 16. Es que me da 50. ¿Alguien le dio 50? Ah, es que estoy escuchando otros resultados. 50 metros. Está más alto que en el primer tiempo. Un poquito más alto. Solo unos 6 metros. Pero ya empezó a bajar o todavía sigue subiendo. Ya llegó al punto más alto. ¿Sigue subiendo? No lo podemos contestar. ¿Qué quedamos? ¿Qué dijimos? Tenemos que calcular la velocidad en Y. Si el signo de BY es positivo, sigue subiendo. Si es negativo, quiere decir que ya empezó a bajar. Entonces aquí tenemos un 32.1 y el resultado de más menos 9.8 por 4 son 9.8 por 4 menos 39.2. ¿Cómo me va a quedar esa diferencia? Me va a quedar negativa, ¿no? Entonces serían 32.1 menos 39.2 y eso da menos 7.1 metros sobre segundo. Debe estar cerca del punto más alto porque tiene una velocidad baja, pero ya empezó a bajar. Ah, pues ¿qué creen que vamos a ver después de esto? ¿Cuál es la fórmula para calcular el tiempo en el que llega al punto más alto? ¿Y entre cuánto y entre qué y qué tiempo tuvo que haber llegado al punto más alto? Entre 2 y 4 segundos.
Pero exactamente en cuánto tiempo, ahorita vamos a llegar a esa fórmula, ¿verdad? Bueno, la altura máxima tiene que estar entre 40, más bien tiene que ser más de 50 metros, porque en ambos casos está por debajo del punto más alto. ¿Qué tan alto llegó el proyectil? También vamos a hacer la deducción de esa fórmula, ¿verdad? Y finalmente vamos a calcular el tiempo. Déjenme copiar por acá los resultados de las coordenadas. Bueno, ahorita lo hacemos más adelante. Finalmente vamos a calcular el tiempo para el tiempo de 7 segundos. Entonces lo único que vamos a hacer otra vez, cambiar todo en donde tengo 2 segundos, pues vamos a poner 7 segundos, son las mismas fórmulas. Ah, por cierto, no calculé el ángulo. El ángulo para el resultado anterior no serían 18.1 grados, ¿verdad? Ahora, ¿cuánto medirían? Tomen en cuenta que la componente vertical apunta hacia abajo, que sí que sería un ángulo, pero medido hacia abajo, no hacia arriba. Y el ángulo sería la tangente inversa de 7.1 entre la componente horizontal, que son 38.3. El ángulo es más cerrado, 10.5 grados, pero apuntando hacia abajo. El primero está en el primer cuadrante, ahorita el vector estaría en el cuarto cuadrante, ¿verdad? Y la verdad es que ya no va a cambiar, siempre, a partir del punto más alto, siempre va a estar apuntando hacia el sureste, ¿no? Al principio va apuntando hacia el noreste y ya del punto más alto al sureste. Y lo único que va a hacer va a ir creciendo el ángulo. Bueno, finalmente vamos a calcular el inciso C para los 7 segundos. Entonces la distancia sería 38.3 por 7 segundos. Entonces 38.3 por 7 serían 268.1 metros. La componente Y serían 32.1 por 7 segundos más un medio de la gravedad por 7 segundos al cuadrado. Entonces 32.1 por 7 menos 4.9 por ¿qué? ¿Por cuánto? 49. No se les olvide porque a veces se olvida, se le pasa a uno elevar al cuadrado el tiempo. Y serían menos 15.4 metros. Primera vez que la componente Y nos queda negativa. ¿Cómo interpretamos ese signo? Que el proyectil que está abajo de donde estaba el cañón que lo disparó. Eso solo sería posible si, por ejemplo, el cañón estuviera en un acantilado, sí, en una montaña disparando, porque si estuviera el piso, no, pues ya hubiera chocado con el piso antes de los 7 segundos, ¿sí? Entonces ya está por debajo y por supuesto que se está moviendo hacia abajo. ¿Cuánto valdría la velocidad en Y? Bueno, pues serían 32.1 metros sobre segundo menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por 7 segundos. Entonces serían 32.1 menos 9.8 por 7. Y eso da como resultado menos 36.5 metros, ¿verdad? Metros sobre segundo. Bueno, podemos también aquí hacer el cálculo del ángulo, que no me lo están preguntando, pero aquí el ángulo tiene que ser mayor de 40 grados. Cuando regresa a la misma altura, regresa con el mismo ángulo con el que fue disparado. Y a partir de ese punto, el ángulo va siendo mayor, ¿verdad? Entonces sería 36.5 entre 38.3 y luego sacamos la tangente inversa de eso y eso da 43.6 grados. ¿Verdad? Y esos serían mis componentes de velocidad y posiciones a los diferentes tiempos. Muy bien, entonces todos los resultados que calculamos previamente los podríamos representar esquemáticamente mediante la siguiente figura, ¿verdad? Entonces, a los 2 segundos dijimos que el proyectil todavía no llega al punto más alto, todavía está subiendo porque su componente vertical de la velocidad es positiva. A los 4 segundos ya está bajando porque la componente vertical es negativa y eso ya lo estamos representando con una flecha que apunta hacia abajo, ¿verdad? Y después a los 7 segundos ya está por debajo de donde se le lanzó, está a unos 15.4 metros debajo de donde se le lanzó.
¿verdad? ¿En qué tiempo llega al punto más alto? Es una ecuación que vamos a calcular a continuación. El origen vamos a considerar que se encuentra en donde estaba el proyectil, ¿verdad? Aquí estaría el eje Y, a partir de donde estamos midiendo las coordenadas. Este sería mi eje y este sería el eje X. Y bueno, para no complicar el problema ya no calculamos la velocidad real, podríamos aplicar el método del paralelogramo o encontrar las componentes, ¿verdad? Aquí trazar un paralelogramo con cada par de vectores para encontrar la resultante y bueno, lo único que calculamos o que indicamos fue el ángulo que tendría la resultante. La resultante vamos a representarla aquí con un vector verde, ¿verdad? Aquí con este otro vector verde. ¿Qué ángulos tendrían? Y acá otro vector verde. ¿Qué ángulo dijimos que tenía en cada caso? En el primer caso eran 18.1 grados, ¿verdad? Ahí se está moviendo con un ángulo de 18 grados o una dirección de 18 grados. ¿Aquí con qué dirección? Con 10.8 grados. 10.5 grados y para el tiempo de 7 segundos, 43.6 grados. Entonces podemos notar que el ángulo, a medida que va llegando al punto más alto, se va cerrando, es igual a 0 en el punto más alto y luego empieza a aumentar. Se iguala el ángulo de disparo cuando llega a la misma altura. Cuando el proyectil esté aquí, su dirección también va a tener un ángulo de 40 grados, pero medido hacia abajo, y a partir de ese tiempo, ¿verdad? Que vamos a encontrar la ecuación para llegar al tiempo en el que llega a la misma altura, el ángulo empezaría a ser mayor que el que tenía originalmente. Ahora, la magnitud de la velocidad. Noten, como una de las componentes siempre es igual y la otra va disminuyendo hasta llegar al punto más alto, se hace 0 y luego empieza a aumentar hasta este punto en el que la componente vertical es igual que la que tenía al principio, ahí la velocidad es la misma, pero una vez que pasa por debajo del nivel original, entonces la magnitud, si yo sacara la magnitud, es mayor que la que tenía al principio. En otras palabras, en todo el recorrido de ese proyectil, la velocidad fue menor a 50 metros sobre segundo. Luego fue igual a 50 metros sobre segundo cuando está a esta altura, y a partir de esa altura la velocidad es mayor. Y eso también se puede analizar desde el punto de vista de la energía. Sí, la energía cinética se convierte en energía potencial, luego se recupera, pero ya después empieza a ganar más energía cinética de la que tenía al principio, ¿verdad? A costa de la energía potencial. Bueno, este fue el resultado del ejercicio de tiro parabólico.